San Mateo capítulo 24. Primer libro del Nuevo Testamento. Dice versículo 3, Mateo 24, versículo 3. Aleluya. ¿Lo tiene por ahí? Voy a leérselo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Pueden sentarse? Si trae usted una versión antigua, ahí en lugar de decirle siglo, le va a decir mundo. Y esta tarde quiero titularle yo al mensaje, ya le había dicho desde ayer, final de la gracia y mundo. Final de la gracia y mundo. Santo es Dios. En este libro, sobre todo aquí en estos versículos iniciales, sobre todo de una manera del versículo 1 al 3, podemos nosotros al leerlo darnos cuenta de que el Señor le hicieron 3 preguntas. ¿Quiénes fueron aquellos interrogantes? Fueron precisamente de sus mismos discípulos. No todos los 12 discípulos, aunque todavía aquí podemos darnos cuenta que ya Judas se había retirado de allí, como le dijo al Señor: lo que vas a hacer, hazlo pronto o hazlo ya, dice otra versión. Bien, pero ¿por qué le digo que ya Judas todavía ya no estaba ahí con el Señor? Porque Judas estuvo nada más hasta la Santa Cena, hasta la Cena del Señor, allí y el lavamiento de pies. Y posteriormente, cuando el Señor le dijo lo que acabo de expresarle, lo hizo él, y saliendo fue y le dijo: ¿qué quieren darme? Porque yo se los entregue, es el momento indicado para entregarlo. Y le dijeron: te damos 30 piezas de plata. Y entonces él dijo: bueno, está bien, se los vendo por 30 monedas de plata. Y así fue como él hizo aquello. Y ya no estaba en el grupito aquí de los 12, pero tampoco fue Tomás de los que hicieron esta pregunta. Si usted quiere verlo más claro, pero yo no voy a llevarlo ahorita, porque necesito el tiempo avanzar, usted tome nota y anote Marcos 13, del 1 al 4, y allí usted en casita, tranquilito, después de que vea lo de Mateo, se va a Marcos. Usted se va a dar cuenta del 1 al 4 de Marcos 13, quiénes eran los discípulos que se interesaron en hacerle al Señor 1, 2, 3 preguntas. ¿Qué fecha era, bíblicamente hablando, esto que se llevó a cabo con estos discípulos que va a leer usted en Marcos, que le hicieron la pregunta al Señor? Era miércoles 13 de abril. El día judío comienza a las 6 de la tarde. Cuando era martes a las 6 de la tarde, con un segundo, ya no era martes. Aunque estaba el atardecer apenas, con el tiempo judío comienza el horario a las 6 de la tarde, y entonces
continúa para las 24 horas hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Y por lo tanto, aunque parece ser que fuera martes, no, ya era miércoles 13 de abril, ya el Señor Jesucristo no iba a irse a Betania, a donde estuvo yendo ese domingo, lunes y martes, ya no se iba a quedar él ahí en Jerusalén para que entonces se llevara a cabo la consumación de lo demás que tenía que suceder. Era miércoles 13 de abril, comenzando el día, martes por la tarde, horario ya de miércoles 13 de abril, todo allí lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo, todo lo que iba a padecer y todo lo que iba a suceder en su contra por amarnos a la humanidad, al judío primeramente y también al griego. Bien, Jesucristo murió el miércoles 13 de abril a las 3 de la tarde, quiere decir que pasó la noche, el amanecer hasta las 3 de la tarde, murió el Señor entre las 2 tardes, 3 de la tarde. Pero vea el versículo 1, 2 y el 3 otra vez de aquí de Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, ya no a Betania, se acercaron sus discípulos, los que le va a declarar Marcos, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, no en la aldea de Betania, no en la casa de María, de Marta y de Lázaro, no, estando sentado en el monte de los Olivos, le digo, porque él ya no salió de Jerusalén, se quedó ahí en Jerusalén, en el Getsemaní, en el lugar más directamente, el monte de los Olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: primera pregunta, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Jesucristo les dijo del versículo 2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso. ¿Cuándo va a ser, Señor, esto? ¿En qué tiempo va a acontecer esto, Señor? Y el Señor bien lo sabía, que para el año 70 el emperador romano Tito iba a venir a Jerusalén y les iba a derrocar aquel hermoso templo, aquel maravilloso inmueble de culto que había sido hecho por Salomón, no por David, ni por Saúl, por el rey Salomón. Y entonces, como ellos demostraron los edificios, las piedras votivas, lo hermoso que estaba amarfilado, y el Señor les dijo, antes de pararse del monte de los Olivos, ahí les dijo: ¿veis todo esto? ¿Sí? ¿Sí vio el Señor el templo? Ahí se estuvo predicando esos días de la Semana de la Pasión. ¿Veis todo esto? Cuando ellos le mostraron los edificios del templo, el Señor les dijo: ¿veis todo esto? ¿Están ustedes observándolo? ¿Están maravillados? ¡Qué hermosa construcción! ¡Qué maravilloso inmueble se llevó a cabo aquí! Y dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el verso 3 dice, ya cuando le preguntaron al Señor: dinos cuándo serán estas cosas. Y el Señor no dice la palabra. Si le dijo en el año 70 viene el emperador romano Tito y destruye el templo, no dice,
pero el Señor sabía que iba a ser el año 70 de la era cristiana. Esto, y luego otra pregunta, ¿cuál fue? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida, Señor? Y tercera pregunta, ¿y del fin del siglo, del fin del tiempo, o también se puede decir del fin del mundo, como dice la versión bíblica antigua? ¿Por qué, hermanos amados, los discípulos estaban interesados preguntándole, diciendo ellos, oye Señor, va a haber un fin del mundo? Señor, dice esta versión, va a haber un fin del siglo, un fin del tiempo que estamos viviendo, ¿se va a acabar un día? Sí. ¿Sabía usted que lo que inicia termina? ¿Está usted consciente que lo que comienza un día se va a acabar? Un día iniciaron este templo. Un día el Señor vino a esta tierra, se fue, ascendió a la majestad de las alturas y prometió venir en una segunda venida más. Y un día también el mundo fue hecho, pero también viene un día donde el mundo se va a acabar. Dice la gente, el mundo se le va acabando al que se va muriendo. Bueno, es cierto. En el aspecto particular o individual, es bien cierto, la persona que muere físicamente, muere y ya no va a estar conviviendo de lo del mundo, ya no. ¿Por qué? Porque ya murió, ya se le acabó el mundo. Pero el mundo en su totalidad, en el aspecto general, totalmente un día va a quedar esta tierra caos, dice la palabra, caos. Hoy nada más le voy a hablar de la primera parte, final de la gracia. Y ya la semana que entra, ya le di información ayer del asunto de lo médico, y ya voy a estar aquí estos días. Entonces mañana, el sábado, a lo mejor predicamos sobre el fin del mundo. Hoy vamos a hablar final de la gracia nada más. ¿Bien? Lo que comienza, hermanos, se acaba. Lo que se inicia, se termina un día. Bueno, Jesucristo ya, Él había dicho anteriormente, por conducto de Salomón. Salomón tuvo varias etapas en su vida, usted no lo sabe quizá, pero tuvo varias etapas, una etapa buena, y ya después vino a tener 2, 3 etapas malísimas, pésimas, que murió en manos del enemigo. Pero ese será otro asunto después, hablar de cómo terminó Salomón. Bien, pero lo que inicia, termina. ¿Dice amén usted? La gracia de Dios va a tener un final. ¿Pero por qué va a tener un final? Porque comenzó un día. Un día en esta tierra se manifestó la gracia de Dios. A esta tierra llegó la gracia de Dios. La gracia de Dios no se ocupó en el tercer cielo. La gracia de Dios se ocupó aquí, el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo número 17, por favorcito. ¿Quiere anotar o quiere usted ir allá? Yo voy a leerlo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, ¿por quién me puede decir usted según la lectura? Vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que vino por Moisés? La ley mosaica, la ley que comenzó Dios dándosela a Moisés allá en el monte Sinaí, no en el monte Horeb. En el monte Horeb tuvo el llamamiento de Moisés, pero en el monte Sinaí él ya recibió las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Y qué es lo que contuvieron allí? Los 10
mandamientos, el decálogo de la ley mosaica, y de ahí comenzó los demás rituales, las demás cuestiones de la ley, y así se fue la ley, y entonces la ley por medio de Moisés fue dada. Algo más importante que la ley. La ley, decíamos ayer, al final del culto, decíamos que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fue nuestra nodriza. Fue lo que nos permitió conocer de las cosas de Dios, la ley. Y más al judío que a nosotros los gentiles. Pero la ley terminó con la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Allí Él dijo, consumado es. Allí Él dijo, Padre, he realizado la obra a la que me mandaste, la ley la he cumplido. No vine a abrogar la ley, no vine a quitar la ley, vine a cumplirla, y yo mismo la llevé y la deposité sobre el madero, allá en el Gólgota. ¿Para qué? Para que se sepan que fue consumado el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. Pero no nos dejó el Señor sin mandamientos. Inmediatamente, entonces ahí mismo, en la cruz, en el Calvario, dice la palabra que el Señor echó en vigor, echó en vigencia, activó el Señor lo que ya traía con Él para manifestarlo al judío primeramente y después también al griego, a las naciones gentiles. Dice, pero la gracia, esto me gustaría que se lo aprendieran en su mente, ese rengloncito y medio, pero la gracia y la verdad. ¿Qué acompañó a la gracia? La verdad. ¿Quién trajo la gracia? Por medio de Jesucristo. Por Jesucristo vino la gracia y la verdad. No que la ley haya sido en sí una esencia de mentira, ¿no? Para los judíos fue una ley establecida para que lo obedecieran. Pero para los gentiles nunca entramos a la ley. Ayer se nos predicaba algo sobre la ley. Se nos leyó en el libro de Gálatas en 2 capítulos. Pero aquí nos dice que vino algo más importante que la ley mosaica, que la ley que comenzó en el monte Sinaí. Dice que lo más importante que se nos trajo al judío primeramente y al ser humano fue la gracia y la verdad. Vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo, hermano, fue el que vino a traernos la gracia. Y la gracia no ha terminado hasta ahorita no. Pero va a terminar pronto. Yo quiero que estés atento para que veas el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo en el que aproximadamente se va a terminar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene que ver con los humanos. A ninguno de los ángeles benefició la gracia de Dios, ni a los ángeles que pecaron, ni al ex querubín. Fue para nosotros algo exclusivo, algo que el Señor vino a traernos, la gracia y la verdad. Por eso Él, con todo testimonio latente, dijo: ¿quieres saber quién es la verdad? Yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad, y Él trajo la gracia, pero la gracia la acompañó con la verdad. Ya la ley ya quedó cumplida por el Señor. Ya la ley no nos va a juzgar para nada, ni a nosotros ni a los judíos, porque por la ley nadie se justifica para con Dios, ni judío, ni gentil, mucho menos sancochado, menos, que no es ni judío ni es un buen gentil. Pero anda de judío mesiánico, que es judío mesiánico, y que nada tiene que ver para con nosotros este asunto. Pero la gracia y la verdad todavía está vigente, gracias al Señor, gracias de agradecimiento, y la gracia de Él. Pensemos, hermano, el diccionario bíblico dice: ¿qué es la gracia? ¿Se lo leo? ¿Qué es la gracia? La gracia.
El diccionario bíblico dice, es un don divino que el ser humano no merecemos, ni tenemos forma de adquirirlo a precio personal, o sea que lo paguemos nosotros. Por ello, regaladamente, o dicho gratuito, Dios nos lo ha concedido por estimado tiempo, un tiempo de aproximado 2000 años de gracia. 2000 años. Bien, creo que es un tiempo estimado, es un tiempo apropiado para que los gentiles ya hubiésemos reflexionado, hubiésemos recapacitado en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de mirar a Dios, de pensar de Dios, de conocer de Dios. Porque por la ley ya no tenemos nada, ni los judíos ni los gentiles, pero por la gracia sí. Y la gracia vino para darnos a conocer la verdad, lo que es genuino, lo que es real, lo que permanece con promesa de vida eterna con Dios. La ley no, la ley era un ritualismo nada más para vivir allí en el pueblo hebreo, pero la gracia va más allá del sol, gloria a Dios. Más allá del sol, nos lleva a unas moradas que hay por allá más allá del sol, a vivir eternamente con Jesucristo, el Dios de la gloria, en un cuerpo glorificado, nosotros semejante al cuerpo de su gloria. Amados, un día lo vamos a conocer tal y como Él les dijo el apóstol Juan. Entonces la gracia, sigo leyéndole, o se lo vuelvo a leer, deje verlo, y lo apunté. La gracia es un don divino que el ser humano no merecemos, ni tenemos forma de adquirirlo a precio personal. Por ello, regaladamente dicho, gratuito, Dios nos lo ha concedido por muy estimado tiempo. Un día comenzó la gracia. Un día llegó la gracia a esta era cristiana. La gracia antes de Cristo no se ocupó, porque Dios trataba con su pueblo hebreo solamente por la ley mosaica. En el cielo tampoco, pero hablando de aquí de la tierra, Dios nos trajo la gracia en el tiempo que se llama era cristiana, que se llama E.C. era cristiana, o era del tiempo de Jesucristo, era de época de tiempo, no del verbo ser, sino era de época, tiempo. Así que entonces, hermano, ese tiempo de la gracia se va a terminar, pero ¿cuándo? ¿Cómo se calma la fecha? ¿Cuándo inició aquí para judíos y gentiles? Nacimiento de Jesucristo, año cero. Año cero. Ahí el tiempo que era retrospectivo. Por ejemplo, del 15 al 4, por decirlo, así se contaba antes, ahora no, ahora se cuenta del 4 al 15. Ahora es avanzativo, antes era retrospectivo, antes de Cristo, en la era de Cristo, la era cristiana ahora es avanzativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 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 etcétera. El año cero de la era cristiana comenzó con el nacimiento de Jesucristo. Si usted está apuntando ahí, póngale año cero. Cero. ¿Por qué? No podía decir un año, porque apenas iba naciendo Jesucristo. Apenas iba a empezar a contar la era cristiana. Al empezar, empezó en cero, tiempo avanzativo, no tiempo retrospectivo. Y luego, Jesucristo en su vida humana
Él tuvo niñez, nació bebé, pero tuvo niñez, tuvo adolescencia, tuvo juventud, tuvo adultez, llegó adulto. ¿Y qué hizo a la edad o tiempo de adulto? Se fue al río Jordán. ¿Qué edad? Ya no es 0. Ahora ya creció Jesucristo, ya ahora tiene 30 años. 30 años. Se fue al río Jordán y sorprendió a Juan allí para que Juan el Bautista lo bautizase en el bautismo de arrepentimiento. No importa que no tuviera él nada de qué arrepentirse, porque él nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, aunque cuando lo maldecían no respondían de la misma manera. Pero estoy hablando cuando llegó adulto, no a la vejez, no a la senectud, no. Estoy hablando cuando era adulto ya, una persona adulta de 30 años. 30 años, ya había pasado etapas de la vida, pero está en la adultez y pide ser bautizado por Juan. Juan se rehusaba a bautizarlo por razones que le dijo: no, tú bautizas mejor a mí, le dijo Juan Bautista a Jesucristo, y Jesucristo le respondió: tienes que bautizarme porque conviene que sí cumplamos toda la justicia. Todo lo que es recto, todo lo que es verdadero, porque yo traje la gracia y traje la verdad, dijo el Señor. Así que, gloria al Señor Jesucristo, hermanos amados. Dele gloria, dele permiso. Aleluya. Tenemos 30 años de la era cristiana, de la S, 30. Jesús es bautizado y comienza un ministerio de media semana profética. Daniel 9, 24 al 27 lo dice. De media semana profética, Jesucristo comienza un ministerio. Y si fue media semana del ministerio, fueron 3 años y medio. Vamos en 33 años con 6 meses. El ministerio de Jesucristo, y al cumplir 33 años con 6 meses, Jesucristo muere en la cruz en el Calvario, muere en el Gólgota, en el lugar, en el monte de la calavera, también así se le llama ese lugar. Y hermanos amados, entonces, ahí ¿cuánto llevamos? 33 años con 6 meses, o sea, en otro medio año, 33 años y medio de la era cristiana. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿De veras? ¿De veritas? Muy bien, Dios pague. Bien, ahora, de la fiesta de la Pascua, donde murió Jesucristo, porque murió en la fiesta de la Pascua, a la fiesta del Pentecostés, que se le llama fiesta de la cosecha, fiesta de las gavillas, fiesta del grano, la cosecha del grano, son 50 días. De la Pascua al Pentecostés son 50 días. Entonces, si contamos ahorita, 3 días que duró Jesucristo en el sepulcro para la resurrección, 3. Más 40 días que duró en vida en esta tierra, 40 días viviendo él cual humano ahí, pero ya habiendo resucitado. ¿Cuánto nos dan 43 días? Faltaban 7 para el Pentecostés. Asciende el Señor al 40º día de la resurrección, y 7 días estando el Señor ya en el trono de su gloria. Viene el descenso del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, Hechos capítulo 2, y ahí nos lo declara, que viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí, ¿qué nació el día del Pentecostés? La iglesia. Nació la iglesia. Correctísimo. Nació la iglesia, amados hermanos. Nació la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, grábeselo bien.
le volvemos a repetir, nació en la ciudad de Jerusalén, no en la ciudad de Roma ni del Vaticano. Nació en la capital de Israel, que es Jerusalén. Allí nació la iglesia. ¿Cuándo? Aquel día 5 de junio, un domingo 5, nació la iglesia del Señor, 5 de junio de aquel año 33 y 6 meses. Ahí nació la iglesia y entonces contamos los 50 días de la Pascua al Pentecostés. Es lo mismo que meter los 3 días de la resurrección, los 40 días de la resurrección a la ascensión, y luego los 7 en que vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Son los 50 días. Jesucristo nació entonces allí en Jerusalén. Ahí nació la iglesia, perdón. Jesucristo nació en el año 0 de la era cristiana. ¿Cuánto tenemos en tiempo allí, hermanos? ¿Cuánto? 33 años con 6 meses. Cuéntelo por meses. ¿Por qué? Porque vamos a ver los 50 días de la Pascua al Pentecostés. ¿Cuánto tiempo más son 50 días? ¿Cuánto tiempo más son 50 días? Tenemos 33 años con 6 meses. De los 50 días de Pascua a Pentecostés, cuando en Pentecostés nace la iglesia, agarramos nosotros un mes. ¿Cuánto nos da? 33 años, 7 meses. ¿Cuánto nos queda de los 50 días de Pascua a Pentecostés? Si agarramos 30, un mes, nos quedan 20 días. Entonces, ¿cuándo, hermanos amados, fue el día de Pentecostés que nació la iglesia de Jesucristo? Año 33, ya se los he predicado. Año 33, con 7 meses y 20 días. ¿Verdad? Quedamos muy atentos ya a las matemáticas allí. Pero les estoy ayudando, para que vean los resultados para avanzar, ¿verdad? Para ayudarlo más. Bien. Ahora, tenemos 33 años con 7 meses y 20 días. Muy bien. El profeta Oseas, capítulo 6. Había hablado este siervo de Dios. Había hablado este gran siervo de Dios una tremenda y maravillosa profecía. El profeta Oseas, capítulo número 6. Me pegan mucho las hojas de esta ya. Ya no sé. Ya tanta. Oseas, capítulo 6, ya llegó. Hermanos amados, nos quedamos en la era cristiana, año 33, 7 meses, 20 días de tiempo de la era cristiana, nace la iglesia en Jerusalén. Muy bien, ahora, ahí se está cumpliendo el día del Pentecostés, ya de la Pascua al Pentecostés. Pero oigamos o veamos lo que Dios habló al pueblo hebreo, directamente ellos, pero una especie de profecía. Y en esta profecía vamos a darnos cuenta, ya se las he hablado otras veces, que nos está declarando de un acto que se llama arrebato. Arrebato es lo mismo que arrebatamiento, pero no es lo mismo que rapto. Rapto no existe en la palabra del Señor, es una invención, un invento del catolicismo romano. Entonces, pero en el arrebatamiento de esa iglesia que nació en esa fecha que estamos viendo, Dios el Señor tiene dada la promesa de que, sabiendo que iba a nacer la iglesia en Jerusalén, esa iglesia iba a extenderse por los 4 cabos de la tierra, por todo el mundo, donde estuvo orando también hace rato por la iglesia. Entonces, esa iglesia un día iba a escuchar la voz del Señor
juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y se lleva a cumplir allí el arrebato o arrebatamiento de la iglesia. Veamos, verso 1 al 3, 1 al 3, pero voy por parte. 1. Venid y volvamos. En el original dice, volvámonos. Aquí tengo la palabra del original en hebreo. Dice, venid y volvámonos a Dios, al Señor. ¿Por qué razón? Allí existe un punto y coma, se detiene de la afirmación, y la coma guarda suspenso porque se continúa la lectura. Venid y volvámonos al Señor. ¿A quién le está invitando Dios? A través del profeta Oseas, que se vuelva al Señor. Inicialmente no fue a nosotros, los gentiles, fue al pueblo hebreo, al pueblo judío, imperativamente. Acuérdense que no es el verbo venir, es venir. Si es el verbo venir, pero en imperativo, una orden que no puede ser revocada, le dice venir. Está ordenando el Señor al pueblo. Ahora en este caso ya la iglesia gentil, ya hemos entrado también a ser pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual, somos el Israel del Espíritu. Dice que la invitación está hecha, se escribió para nuestra enseñanza, que quien no ha permanecido en el Señor o no ha llegado al Señor, al que no ha llegado el Señor le dice, venid, ven para conmigo. A los que han venido pero se han ido, el Señor le dice, volvámonos, vuélvanse a mí, regresen a mí, afírmense en mí, vengan para conmigo, tengo bendición para ustedes, venid y volvámonos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mirando el profeta Oseas? Porque Dios nunca hará nada sin primero mostrárselo a sus siervos los profetas. Muy bien. Fíjense cómo dice que está hablando del evento o del suceso o del acto del arrebato. Porque Él, pronombre personal, Él arrebató. Está escribiéndolo, está viendo el arrebatamiento y tras ese arrebatamiento dice, y nos curará, nos hirió, pero nos vendará, Señor. Va a curar toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá llanto, ya ni tristeza, ni dolor, ni angustia, porque las primeras cosas son pasadas. Bien, pero ahora, el verso 2 es en donde a veces se enreda la cosa. Ya se los he predicado, ya les he hablado muchas veces de esto, pero ya tengo años que no lo hago, así que yo creo que era tiempo de hacerlo hoy, ¿verdad? Verso 2. Nos dará vida en ese arrebato. ¿Nos dará vida antes de 2 días? No. Antes de 2 días no sucede el arrebato de la iglesia. No sucede el arrebatamiento de los santos. No. Es, hermano, hasta que se cumplan los 2 días, y cumplidos los 2 días, entonces viene el acto. En cuanto se dice 2 días de Dios, en el tiempo de Dios son 2 días, entonces usted sabe que un día delante de Dios, ¿cuántos años son? Tome nota allí. Tome la nota. Y segunda de Pedro, capítulo 3. Además tome la nota ahorita. Verso 8 y 9. También tome nota. Salmo 90, verso 3 y verso 4. Y tome la nota. Tercera cita. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Tomen sus notitas. Esas me las van a relacionar con estos 2 días. Nos dará vida, dice, a esos que se vengan al Señor, que se vuelvan al Señor. Dice, nos dará vida en ese arrebato.
en ese arrebatamiento de la iglesia, ahí seremos curados, seremos sanados, seremos vendados, seremos bendecidos por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Pero eso se va a llevar a cabo cuando, según verso 2, en la pluma del escritor Oseas dice, nos dará vida después de 2 días, no antes. Aquí la palabra es no antes de 2000 años. Se tiene que cumplir 2000 años para que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Entonces estamos en la gracia todavía ahorita. Todavía hay oportunidad. La invitación está latente. Que se vengan al Señor los que no han llegado y que nos volvamos al Señor. Los que le hemos dado la espalda o X, que nos volvamos a Él, que nos afirmemos en Él, porque viene el arrebatamiento. Entonces, ¿sí está entendiendo? Que no va a ser antes de 2 días, es después de 2 días. Ahora, empieza después de los 2 días de Dios, que son 2000 años, empieza un día literal concerniente al otro día. Si son 2, es primero, segundo, y viene el año tercero. ¿Cuál es el año tercero después de los 2? Es 1. ¿Y cuál es ese 1? Es el otros 1000 años del Señor, es el milenio, el reino milenial. Ahí ya la dispensación de la gracia estuvo terminada y entra la dispensación milenial, entra el tiempo del milenio, bendito sea el Señor. Por eso dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Desde el primer día literal del siguiente día profético de Dios, para ser otros 1000 años, el Señor nos resucita para vivir con Él, delante de Él, estar siempre con Él, para siempre. Primera Tesalonicenses 4, ya lo apuntó usted, 16 y 17. ¿Cómo nos dice ese texto? Dice, por tanto, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo tercero, y los muertos en Cristo resucitarán primero que los otros muertos que no murieron en Cristo, y nosotros, ¿qué dice? Seremos transformados. Y los que hayamos quedado con vida, seremos juntamente con ellos arrebatados para recibir al Señor, ¿dónde? En las nubes, en la expansión del primer cielo. Ahí va a ser donde el Señor nos va a dar el parabién, la bienvenida. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ya están curadas tus heridas, ya estás tú en mi presencia. Oh, recibe la bendición, entra al gozo de tu Señor, entra a la nueva Jerusalén que viene con el Señor cuando Él descienda, y entonces entra uno allí para hacer el recogimiento, el gamos de la boda, que es en un tiempo, ese gamos de 12 horas, como el ástrape, como el sol. ¿Y qué va a pasar ya estando con el Señor? Ya ahí, porque la primera Tesalonicenses 4 dice, así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos ya con Él. No en los aires, no, ya con Él siempre. Porque todavía de los aires descenderemos a recibir el reino milenial. Ya resucitados. Y ya los que estuvieron con vida arrebatados también, ya juntamente con los otros. 3. Y conoceremos. Vamos a conocer al Señor. Y proseguiremos, o sea, continuaremos en conocer al Señor. Más y más lo vamos a ir conociendo. Y ya dice, como el alma es nacida de sus salidas, etcétera, 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 etcétera. Ahí está entonces, hermano, que al Señor estaremos conociendo cada día más y más en ese reino milenial, cuando Él sea nuestro Rey, no el Rey del mundo, no, nuestro Rey. Y los que gobernaremos el mundo somos los santos que seremos arrebatados, gloria a Dios. Recibiremos un reino, gloria al Señor. Ese es el reino que nos habla aquí el profeta Oseas, que nos describe el profeta y nos dice
lo importante, lo maravilloso que es estar siempre con el Señor. Ahora sí, vamos a 2 de Pedro capítulo 3. Ya lo apuntó usted, ya se lo había adelantado. 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, para que quede claro en usted. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, o sea, no ser ignorantes en esto, que para con el Señor, el tiempo del Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años es para con el Señor un día. Entonces, Él no va a arrebatar su iglesia antes de los 2 días, de los 2 días proféticos. Él la va a arrebatar hasta que se cumplan los 2 días. Es el arrebatamiento. Entonces, ahí está. No retarda su promesa el Señor. Nos declara entonces que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso mismo se lo repite a grosso modo el Salmo 90, versos 3 y 4, pero en el Salmo 90 nos habla a una cosa bien importante. El Salmo 90 nos habla que nos convirtamos. Es lo mismo que dice el profeta Oseas, que nos invita, nos manda, nos ordena que nos volvamos al Señor. Entonces, Salmo 90, verso 3 y 4 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. No quiere el Señor que seamos ignorantes en cuanto a conocer el tiempo profético. Para con el Señor un día son 1000 años. El juicio de la ley se cumplieron 4 días, que son 4000 años. 4 días son 4000 años en el juicio de la ley. Entonces de ahí nació la iglesia, pero la iglesia nació en la gracia, en la gracia de Dios, en ese don, y en esa gracia, ese don inmerecido que no se puede comprar con dinero, no tiene precio natural que podamos decir nosotros: yo lo compro la gracia con tanto. No, la gracia es un don, un obsequio, un regalo, algo que no merecemos los humanos, no, pero que Dios le ha placido dárnoslos. Así como les dio la ley primeramente al pueblo, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, ¿por quién fueron traídos? Por Jesucristo. Esto es lo maravilloso, hermanos amados, que entendamos que en Jesucristo tenemos un caudal de bendición. ¿Qué tanto es ese caudal de bendición? Una eternidad de bendición. Mientras que los otros, los impíos, los pecadores, que se hallen en la condición de juicio, tremendo va a ser una eternidad en el lago que arde con lumbre y azufre, que es la muerte segunda, muy diferente a la gloria de Dios. Que tenemos batallas y tenemos luchas para hacer la voluntad de Dios. Eso es cierto, porque tenemos guerra con esta carne, con nuestra carne. Ella es traicionera, ella nos quiere aniquilar, porque es lo que toma Satanás y los demonios para que caigamos de la gracia de Dios. Pero mientras estemos firmes en la gracia de Dios, estamos fieles a Dios. ¡Ánimo, gloria a Dios! ¡Quien vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! Entonces nos dice que nos volvamos al Señor, que nos convirtamos. El Señor ya está demandando, y que no ignoremos que ya el tiempo está corriendo, el tiempo está avanzado. Muy bien, nos quedamos
en la muerte de Jesucristo, terminación de su ministerio, y cumple la ley, establece la gracia. ¿En qué tiempo nos quedamos? 33, 7 meses y 20 días. Si la iglesia que nació en el Pentecostés tiene que cumplirse 2 días proféticos, 2000 años, para que Cristo Jesús la recoja, venga el arrebatamiento. ¿Cuántos años nos da? ¿Cuánto tiempo nos da? Súmele a 2000, ¿qué? 33 con 7 meses y 20 días, súmele 2000 años. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? A ver, fíjese bien. No le da, o ya sepa la cuenta usted. Es que nada más agregue los 2000 para que no batalle. Usted tiene ya 2000, tenía el año 33, 7 meses, 20 días. Ahora con los 2000 de la gracia, ¿cuánto le da a usted? Aproximadamente casi el año 2034. ¿Sí lo nota? ¿Cuánto es lo que faltaría para 2034? ¿Cuánto es lo que faltaría? Si son 2033, 7 meses, 20 días. ¿Cuánto faltaría para el año 34? Y luego le agregamos los 2000. 8. ¿Está? ¿Cuánto entonces en total, hermano, nos falta para que la gracia termine? Aproximadamente. Termine en este tiempo. Pero vamos a decirlo cerradamente, año 2034. Cerradamente. ¿Sabe usted que son todavía un tiempo que le estamos avanzando ahí ya? Se cierra un poquito antes. Pero aproximadamente el año 2034. Pero ahora aquí tenemos que pensar algo y que considerar algo bíblico. Si la gracia se va a cerrar primero a los gentiles, 3 años antes y medio del final, todavía a los gentiles, y esos 3 años y medio el Señor los va a tratar con los judíos, predicándole los 2 testigos, Elías y Moisés, a los judíos, y en las naciones gentiles estando el anticristo. Con el asunto del control digital del dinero, con el asunto de la marca de la bestia, con el asunto del ministerio del anticristo con los gentiles, y luego todavía los tiempos cortos que se va a sentar en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuánto tiempo nos queda a los gentiles para que se nos cierre la puerta ya? ¿Cuánto? Si a 2034 usted le resta 3 años y medio menos, los 3 años y medio desde el anticristo, o de los 2 testigos con los judíos, le resta a usted el tiempo que va a durar el asunto del control comercial y monetario. Con el dinero ya no va a ser este contante que lo va a poder contar, va a ser acumulativo bajo chip, con la marca de la bestia. Es un breve tiempo que va a ser también. No dice la Biblia cuánto tiempo va a durar.
pero sí es breve tiempo. Son los misterios del tiempo de Dios. Los misterios del tiempo de Dios entran en las cosas secretas de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor no nos dice totalmente? ¿Por qué en el tiempo de Dios hay cosas secretas? Deuteronomio 29, fíjense bien. Deuteronomio 29, con verso 29 también. Fíjense bien, amados hermanos. Yo les voy a preparar un mensaje después sobre los acontecimientos, así de manera como van a ir, para que volvamos a sacar más las cuentas más claras. Ahorita yo me interesaría hasta cuánto tiempo llega la gracia. ¿Cuándo es el final de la gracia? Es 2034. Pero ¿con quién va a terminar la gracia? Con los judíos. Con los judíos. Con la predicación de Elías y Moisés. Se cierra 3 años y medio antes, aunque el tiempo va a seguir contando hasta llegar al 2034, pero es un tiempo que agarra el anticristo. 3 años y medio le corresponden, más el tiempo de la tribulación, más el tiempo de sentarse en el trono de Israel allá, haciéndose pasar por Cristo, por Mesías de ellos. Algunos lo van a aceptar, algunos no. Vean. Deuteronomio 29. Dice así: las cosas secretas, no misterios, sino las cosas secretas, porque tenemos misterios descubiertos. El misterio de la piedad está descubierto, el misterio de Babilonia está descubierto, el misterio de la iglesia está descubierto. Pero las cosas secretas no son misterios. Las cosas secretas solamente, dice, pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y entra el capítulo 30 ya. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? A Dios. Cuando el sol se detuvo en Gabaón, ya le prediqué también eso. ¿Cuánto tiempo cuenta? Nadie lo puede saber. Cuando la luna se detuvo en Ajalón, cuando la sombra fue retrospectiva en el reloj de Acab, cuando el vellón era con Gedeón también son tiempos que están ocultos. Por eso Jesucristo predicó pero del día. Son 7 días con nombre. Pero del día y la hora, son 24 horas, nadie sabe. Pero de que va a suceder, va a suceder. Tenemos que conocer los tiempos. Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas, hipócritas, que saben conocer las señales del tiempo. Cuando dicen, está bien asoleado, no va a llover, está nublado, va a llover. Le dije, ¿y por qué las señales de los tiempos que de Dios no los conocen? Vean las señales. ¿Qué estamos viendo ahorita, hermanos amados? Todo el mundo está en tensión porque está próximo ya a aparecer el anticristo en las naciones gentiles. Ya, está muy próximo. Se cierra la puerta a los gentiles, ya no hay. Se va a predicar, sí. El anticristo y su séquito de ministros van a predicar por 3 años y medio. Van a bautizar. No sé cómo irán a bautizar, pero van a bautizar. ¿Y qué va a pasar? Engaño. Porque se cerró la puerta a los gentiles ya. Y el bautismo que ahora corresponde, el bautismo de la gracia, ya no tiene validez más que hasta la gracia. Y si no lo aceptó antes de la gracia, antes de que se cerrara la gracia, pues ya va a tener que aceptar el anticristo. Y el del anticristo es una operación engaño. Así que ahorita es el tiempo aceptable. En tiempo de salvación te he socorrido. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. No.
Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas, ¿qué no estamos viendo? Una revelación por la palabra en esta hora. Hermano, del año 0 al año tanto, pudiéramos haber sumado también ahí, pero me fui directo al bautismo para no hablar de la edad de 12 años que hizo Jesucristo. Me fui hasta el bautismo para que les sacara más rápido de la cuenta, la pudiera entender usted mejor. Así que es algo tremendo, es algo terrible, terrible. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve? Mira usted como Romanos 13:11. Romanos 13:11. ¿Qué nos dice la bendita palabra del Señor? Romanos 13:11. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, ¿qué hora es? Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Usted cuántos años hace que pasó a ser creyente del Señor? ¿No cree que allá en aquel año que usted se bautizó estaba más lejos la venida de Cristo? Han pasado los años, nos estamos acercando al tiempo del Señor. Pero ¿qué nos exhorta aquí? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Está hablando de un sueño espiritual, de un letargo espiritual. Está hablando de que ya no hay tiempo que perder. Hay tiempo en el cual hay que afirmarnos en el Señor, de levantarnos de ese letargo donde Satanás nos quiere estar metiendo. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca. A ver, ¿algo no entendió usted? Porque ahí termino yo, el final de la gracia. Final de la gracia. Por ahí lo guardo muy bien porque luego voy a tener que predicar los sucesos que va a haber en los 3 años y medio con el anticristo, en los 3 años y medio con los testigos. Ya se lo he predicado, pero se lo voy a volver a predicar. Hermanos, ¿alguna pregunta? Me quitaré el oriente para verlo bien. Son para ver aquí nada más. ¿Entendieron bien? Qué bueno, pues todavía les pague. Yo les pague y les agradezco su atención y pues qué bueno, hermano, preparémonos porque ya la situación está tensa. También te voy a predicar resumen de las guerras, para que veas cómo están las guerras ahorita y cómo está la situación de guerras. No, que también iban a ser 2 mensajes. El siguiente mensaje que te voy a predicar es el fin del mundo. El mundo un día se hizo, un día se va a acabar. Qué terrible va a acabar este mundo. Con fuego y azufre, ardiendo, con vientos de torbellinos. Y la iglesia del Señor, en la gloria de Dios. Oramos a Dios. Oramos al Señor. Cierra sus ojitos. Ahí sentadito como está.